El tema de hoy, bueno, estamos dentro, por supuesto, de la espiritualidad de la cruz. El segundo tema, ¿de qué se trata? De que nos situemos dentro de las grandes espiritualidades y religiones del mundo. El conjunto. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es ubicar la espiritualidad de la cruz dentro de las diferentes espiritualidades y religiones del mundo. La espiritualidad de la cruz, ¿qué es y dónde se sitúa? Dentro del conjunto. Es un aspecto que tenemos que tocar, aunque sea superficialmente, como lo vamos a hacer hoy, pero para situarnos, ¿no? Y por tanto, en un primer momento si estamos hablando de religión, ¿qué entendemos por experiencia religiosa? ¿Qué es una experiencia religiosa? Yendo hacia lo más genuino, a lo más íntimo del ser humano. La persona es un ser creado por Dios. Este es el principio básico, ¿no? Y entonces, al ser creada por Dios, tiende a Él, aunque no le ponga palabras, pero el ser humano busca, tiene necesidad de relacionarse con ese ser superior y trata de descubrir las diferentes formas o maneras de relacionarse con él. Somos como esas mariposas que están orientadas hacia la luz, ¿no? Así es un poco el ser humano, ¿no? Con respecto a lo trascendente, ¿no? De alguna manera tratamos de relacionarnos con el ser trascendente. Somos como atraídos, aunque no le pongamos palabras, a la trascendencia. Y en toda experiencia religiosa, sea la que sea, existen dos realidades. Existe el mundo de la divinidad, el invisible, el ser superior, y el mundo de nuestra humanidad, ¿no? Un mundo visible, el que nos rodea, ¿no? Y entre uno y otro mundo hay una distancia insalvable que en parte se disminuye por las distintas maneras o modos en cómo ese ser superior y el ser humano tienden a buscarse y manifestarse el uno al otro, ya sea por la belleza de lo creado. La belleza de lo creado fue una de las vías para acercarse a la trascendencia, o cuando el ser humano miraba al cielo estrellado, los hombres primitivos pues descubrían una presencia que estaba ahí y que era innegable y que les abrumaba, pero la grandiosidad del universo al mirar el cielo nocturno le hacían comprender que había un ser superior de alguna manera, y Dios se manifiesta en la historia humana, en los acontecimientos de la vida, en los nacimientos, cuando la madre, el padre toma a su hijo pequeño en los brazos, hay un movimiento interno de trascendencia inexplicable, pero que está ahí. Uno les ponen palabras y apellidos y lo centramos muy bien, pero hay otras personas que no creen y sin embargo no creen específicamente, sin embargo eso les mueve por dentro de alguna manera, ¿no? La enfermedad, la muerte, los sucesos cotidianos. Cuando hay un terremoto, inmediatamente miramos al cielo, como diciendo, preguntando, ¿no? Incluso las personas no creyentes, ¿no? En fin, que a lo largo de la historia humana las relaciones, ya sean conscientes más o menos o inconscientes, se dan entre un mundo y otro, ¿no?
El hombre, por su parte, se puede relacionar con Dios haciendo uso de muchos medios. Su propio ser integral, el cuerpo, la mente, el espíritu, ¿no? Compartiendo con otros. Hay una dimensión social también que muchas personas, incluso no creyentes, a la hora de compartir socialmente y de darse socialmente, de alguna manera sienten una plenitud que no le pueden poner palabras, ni son capaces de ponerlas, pero nosotros tal vez sí, cómo vemos nuestra relación con Dios al darnos a nuestros hermanos, ¿no? Incluso, y le ponemos nombres y apellidos, ¿no? Y inmediatamente pensamos en Jesús, en el Evangelio, ¿no? Hay otras personas, como digo, que simplemente con vivir valores éticos y morales establecen esa conexión inconsciente. Otras personas, como nosotros, pues orando, ofreciendo diferentes sacrificios, etcétera, ¿no? Es una forma de relacionarnos, ¿no? Dios se relaciona primariamente a través de la naturaleza y de lo creado, y el ser humano con esas respuestas que estamos dando, ¿no? Y esto es tan antiguo como el mundo. El hombre se ha relacionado con lo trascendente, con Dios, en diferentes etapas, medios y formas de la historia, ¿no? Y la diversidad de las religiones es un hecho, ¿no? Y entonces la diversidad de las religiones, desde las más indígenas y perdidas en la isla del Pacífico que sea, hasta las nuestras, todas buscan una trascendencia, ¿no? En diferentes lugares y medios, ¿no? Y entonces, pues surge la religión. Pero ¿qué es? ¿Qué es la religión? Pues efectivamente la religión es tan antigua como la humanidad. En las religiones el ser humano encuentra la respuesta a sus grandes preguntas y da una explicación concreta a lo que le rodea. La religión da respuesta concreta a lo que nos rodea. La palabra religión viene de una palabra latina que es religare. Religare, que quiere decir reunir, unir, religar. E indica una relación de ligazón del mundo, de las personas, con Dios. Religión es, por tanto, lo que religa, lo que une el mundo, el ser humano, con Dios. Hay una definición que un teólogo español, profesor de una universidad de teología en comillas, en Madrid, decía lo que era la religión. Dice, la religión es el hecho humano específico que tiene su origen en el reconocimiento por parte del hombre, del ser humano, de una realidad suprema, y la cual confiere sentido último a la propia existencia, al conjunto de la realidad y a la historia. Eso es lo que sería religión, ¿no? Religión es un hecho humano específico que hace todo eso, ¿no? Que le da sentido a mi realidad, a la historia y a lo que me rodea, ¿no? Principalmente, ¿por qué? Porque hay un reconocimiento de un ser superior. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que cuando el ser humano reconoce a Dios o al ser superior, acepta su superioridad. Y entonces se acerca a Él y hacia Él orienta su vida, ya que en Él ha encontrado la respuesta que integra su existencia, sus deseos más profundos. Y entonces es cuando la persona se convierte en una persona religiosa, una persona que vive su religión. Por tanto, la religión es una experiencia y una aceptación de la presencia de Dios
en mi vida. Pero es una experiencia, ¿eh? Y aceptación. También es la respuesta personal a un Dios que responde a las preguntas fundamentales que dan sentido a mi vida. Por eso yo la semana pasada les trataba de meter en lo más profundo de tu vida. Porque es ahí donde vamos a encontrar las respuestas. No empezar con la respuesta religiosa, sino empezar con la respuesta humana, ¿no? Eso era el sentido de lo que veíamos la semana pasada, de la supuesta tarea, ¿no? Llamémosla así, ¿no? Porque da respuesta a la pregunta fundamental de mi vida, al deseo que hay en lo más profundo de mí. Y la persona auténticamente religiosa es aquella que tiene la experiencia de la presencia de Dios y está convencida de haber entrado en contacto con Él. Entonces, por un lado, fíjense, es experiencia y aceptación de la presencia de Dios, por un lado. Por otro lado, encontramos que eso da respuesta al deseo más profundo de mi vida y entonces me convierto en una persona auténticamente religiosa, ¿no? Porque tengo esa experiencia, vivo de acuerdo a ella y estoy convencido de haber entrado en contacto con ese ser superior. Es decir, que de una forma sencilla podemos decir que la religión es la relación del ser humano con Dios y de Dios con el hombre a través de diversos modos. Esa sería la experiencia de la religión. Si esta definición la ligamos con lo que significa espiritualidad, podemos darnos cuenta de que van íntimamente unidas, ¿no? Espiritualidad y experiencia religiosa son dos conceptos que van íntimamente unidos. Porque se trata de vivir la experiencia y dar respuesta a Dios y vivir la respuesta de Dios en mí. Bueno, esto como primer acercamiento a lo que es religión. ¿Cómo están las religiones en el mundo actual? Vamos a ver una serie de gráficos, muy generales, por supuesto, de cómo está el asunto. Y por no verlos al año actual, he tomado dos hitos, ¿no? Cómo estaba la religión en 1900 y cómo estaba la religión 100 años después, en el 2000. Eso, por ejemplo, vean el primer renglón, población total. En 1900 había 1.619 millones, eso estaban miles de millones, 1.619 millones. Ese era el 100% de la población en 1900. Ahora, fíjese, ahora no, en el 2000 éramos 6.055 millones de habitantes en todo el mundo. De los cuales, si se fijan en esta parte, en 1900 el 34,5, prácticamente 34, si lo quieren redondear, por ciento eran cristianos. Ahora estamos en el año 2000, el 33% son cristianos. Nada más que hemos disminuido un punto, ¿no? Musulmanes era del 12% en 1900, ahora han subido los musulmanes, están en el 19%, casi el 20%. Hinduistas en 1900 era el 12%, ahora son el 14,5%. Y así con todas, ¿no? Otras religiones que no son ni judíos, ni religiones indígenas, ni budistas, otras religiones ocupaban el 24% de la población, es decir, de los 1.619 millones, el 393 millones eran de otras religiones, miles de religiones que hay por ahí, ¿no? Ahora es el 8%,
los que conforman otras religiones. Y no creyentes ahora, de toda la población mundial en el año 2000, era el 12,8, casi el 13% gente que no cree. Fíjense en el 1900, era casi el 0% en 1900. 3 millones de personas solamente, las que no creían absolutamente en nada, ¿no? Ese es, digamos, una parte global, ¿no? Para que veamos globalmente cómo estaban las religiones. Sí. Lo mismo con otras gráficas, ¿no? En 1900 y el 2000. Los cristianos en 1900 estábamos cerca del 35%, ahora estamos en el 33%, ¿no? Musulmanes era el 12%, ahora son casi el 20%. Y así, como antes veíamos, ¿no? Vamos a ver, judíos. Judíos era estos, el 7%. No, estos eran religiones indígenas. Judíos era, aquí se confunden un poco los colores, el 1%. Ahora, judíos son estos, el 4%, o el 7%, en fin. No veo muy bien los colores. Pero, en fin, para que vean la diferencia, ¿no? Las grandes religiones, ¿no? El 24%, otras religiones ocupaban el 24% en 1900. Ahora solo ocupan el 8%. Vean cómo el cristianismo, los cristianos, aquí incluyo a todos, ocupamos actualmente el 33% de religiones con respecto a las religiones globales en el mundo actual. Bueno, es una visión, es una curiosidad, es una visión curiosa de cómo estamos distribuidos, ¿no? El 13% hinduistas, ahora el 14%, prácticamente igual, ¿no? Las proporciones casi, digamos que las proporciones casi, por lo que veo en esta gráfica, casi permanecen, excepto las otras religiones, que han pasado del 24% al 8%, las demás más o menos, ¿no? Digamos más o menos. Así nos mantenemos. Con esto nos damos cuenta que el mundo es muy grande y que, por tanto, las culturas son diferentes y las maneras de concebir ese ser trascendente que nosotros llamamos Dios y de relacionarse con él, como ven, son distintas. Son muy distintas. Nosotros estamos, pues eso, en el 33% que indica la estadística, ¿no? Tenemos la oportunidad de conocer y de vivir el estilo de vida de Cristo en la religión que él mismo fundó. ¿Qué pasa con los demás? ¿Son motivo de enojo o de separación? Pues de ninguna manera, porque todos somos personas creadas por el mismo Dios, lo sepan los demás o no lo sepan. Da igual, nosotros creemos que todos somos personas, hijos de Dios. Las personas son con credos y formas de pensar distintos. Por supuesto, nunca para un cristiano debe ser motivo de discriminación. Simplemente porque a todos nos ha tocado vivir realidades y culturas distintas, espacios geográficos distintos. Y si para nosotros una religión hinduista nos resulta súper extraña e inconcebible, para un hinduista, un cristiano, lo mismo, le resulta extraño e inconcebible, ¿no? Lo que podemos hacer con esto es, en primer lugar, respetar. Y en segundo, tener la firme convicción de que, por supuesto, nuestra religión es la mejor, pero no a nivel de que somos mejores, no, sino que Dios se nos ha revelado, por eso es la mejor. Dios personalmente se nos ha revelado. Las religiones diferentes a la nuestra tienen también elementos muy buenos, pero de alguna manera son limitadas, ya que llevan a sus seguidores generalmente, como las hinduistas, las orientales sobre todo, y otras muchas, a un perfeccionamiento, sí, pero solamente a nivel humano, ¿no? Donde la trascendencia personal de Dios no tiene cabida. Solamente en nuestra religión, católica, cristiano-católica,
encontramos a un Dios que entra en nuestra historia, solamente en la nuestra, y que se vuelve uno con nosotros, que comparte todas las realidades humanas, menos el pecado, con el simple deseo de recrearnos, de devolvernos la dignidad con la que un día fuimos creados y de darnos y nos da la oportunidad de regresar a la casa de donde un día salimos, la casa de nuestro Padre Dios. Dios, como decía San Juan de la Cruz, Dios se ha hecho hombre para hacer al hombre Dios, es decir, para ser uno en él. Solo en nuestra religión encontramos todos los medios que ayudan a nuestra salvación súper integral, totalmente integral. Con eso quería decir. Eso es lo que quería decir. Entonces, la religión cristiano-católica es la única en que Dios se vacía de sí mismo de tal modo que se hace hombre. Se hace hombre. Para hacer al hombre Dios, llevarlo a la divinidad. Entonces, ¿solo nosotros nos vamos a salvar? La Biblia dice que solo por Cristo hay salvación. Pero grábate también esto. Sabemos que Dios, qué Padre amoroso nos ha presentado y revelado Cristo Jesús. Un Dios que es misericordia. La misericordia de Dios es infinita, ilimitada, incondicional, indiscriminada. Así como lo es su amor, su poder, su sabiduría, su bondad, su paciencia, su gratitud, todo lo que queramos decir. Todas las personas que existen en el mundo, que viven construyendo espacios de paz, que viven construyendo justicia, amor, verdad, generosidad, solidaridad, honestidad y muchas cosas más, lo hacen impulsadas por el Espíritu de Dios, aunque ellas ni siquiera sean conscientes de ello. Que la acción de Dios se realiza a través de ellas, aunque ellas ni siquiera lo sepan. Dios realiza su acción en ellos también. No podemos pretender limitar la acción del Espíritu solamente en los católicos. El amor de Dios y la salvación que Cristo nos ha brindado es algo tan grande que abarca a todos los seres humanos, aunque a aquellos no tengan la oportunidad de conocerle. Es lo que el Concilio Vaticano II ha llamado las semillas del Verbo, ¿no? Cómo Dios ha esparcido sus semillas en la historia y en todos los seres humanos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tranquilamente nos podemos convertir en budistas, porque da igual, ¿no? O musulmanes, o incorporarnos a otra secta, a otra religión, porque nosotros sí hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con Dios, de conocerle, de amarle, de seguirle. ¿Da igual entonces? Pues no, naturalmente no. No, porque precisamente por eso, porque nosotros lo hemos conocido, porque Dios se nos ha revelado, porque hemos tenido la oportunidad de amarlo personalmente. Es decir, de persona a persona, no de un ser humano con una ideología, ni con una idea, ni con una meta. No, de persona a persona. Quien ha sido bautizado, quien ha sido ungido por el Espíritu de Dios y toma la decisión de renunciar a nuestra religión, es una persona que posiblemente no ha tenido una experiencia verdadera de Dios. Porque si no, no es posible que se pueda dar esa opción. Una persona que ha tenido la experiencia
personal, personal, con Dios, no renuncia a nuestra religión por tal o por cual motivo, porque su experiencia está por debajo, ¿no? Y no está condicionada por el comportamiento o situaciones profundamente evangélicas. Ah, pues porque la iglesia está haciendo esto, ha hecho esto y esto, me borro de la iglesia. No creo en ella. Bueno, entonces, ¿dónde estaba cimentada tu fe? ¿Dónde estaba cimentada? ¿En las personas humanas o en la persona divina de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Ahí está la diferencia, ¿no? La Iglesia Católica es la nuestra y la Iglesia Católica también tiene sus heridas. Nosotros formamos parte de nuestra Iglesia Católica. Estamos invitados desde nuestro bautismo a conocer, a practicar y vivir el estilo que Jesús mismo nos enseñó. Y si hablamos de nuestra Iglesia, tenemos que decir, tenemos que saber lo que dice el Concilio Vaticano II. En la Lumen Gentium, Cristo es el único mediador. Y Él estableció en este mundo su Iglesia Santa, comunidad de fe, esperanza y amor como un organismo visible. La mantiene sin cesar para comunicar por medio de ella a todos la verdad y la gracia. Esto es fundamental que lo tengamos claro. Y es fundamental que tengamos claro las 4 características de la Iglesia, que es una, por su origen en la Santísima Trinidad, su fundador, y por su alma, el Espíritu Santo. Quien ha creado la Iglesia es Dios. La ha fundado el mismo Cristo Jesús y nos ha entregado el Espíritu Santo. Y por tanto es una. La Iglesia es una. Y es santa. Porque su fundador es santo. Y porque todos estamos llamados a la santidad. Sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Sed misericordiosos como mi Padre Celestial es misericordioso. Yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Padre, y esta es la vida, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Por eso es santa. Es católica. Porque Cristo está presente en ella. Porque Cristo la abarca. Y por él recibe todos los medios de salvación, los sacramentos. Es católica porque está enviada a todo el género humano. Es universal, que eso significa católica. Es para todos, para todo el universo. Y es apostólica, porque está edificada sobre los apóstoles. Guarda y transmite sus enseñanzas y sigue siendo santificada, dirigida y enseñada por los sucesores de los apóstoles, que nosotros llamamos obispos. Y por si esto fuera poco, porque todos estamos llamados al apostolado, es decir, la actividad del cuerpo místico de Cristo que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra. Por eso también es apostólica. Porque nosotros tenemos que ponernos las sandalias de Cristo Jesús y transmitir el reino, fundamentalmente con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar.
Lo que pasa es que a lo largo de la historia del mundo, la Iglesia, nuestra Iglesia, ha sufrido rupturas que lesionan la unidad de Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la Iglesia. Rupturas que han sido causadas por diferencias de pensamiento, de intereses particulares, de intereses sociales, políticos, económicos, y también por simple egoísmo. Y aquí no les estamos echando la culpa a nadie en particular, a todos, que somos el cuerpo de Cristo. Todos somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo se ha dividido. Se ha dividido. San Cipriano, lo que está puesto ahí de San Cipriano, decía que los cismas y las herejías son más peligrosos que las persecuciones porque comprometen a la unidad interna de los creyentes, arruinan la fe y corrompen la verdad. Han existido a lo largo de la historia 3 grandes rupturas que vamos a tener que ver sucintamente, de una manera un poco superficial, pero tenemos que verlas. La primera, ¿cuál fue? La primera tuvo lugar en el siglo XI, 1054. Es lo que llamamos el cisma de Occidente, ¿no? Una iglesia que abarcaba todo el imperio romano, la parte verde y la parte amarilla de ese mapa, que antes era todo una unidad. Fuera de ella estaban los bárbaros, ¿no? Y se rompió, se dividió en 2. Es lo que llamamos el cisma de Occidente, donde a partir de ese momento estaba la Iglesia de Oriente, la Iglesia oriental que nosotros llamamos la ortodoxa, que ahora abarca incluso a Rusia, y la Iglesia de Occidente, la nuestra. Esto sucedió en la época del Papa León IX y se dio de la siguiente manera. Roma era la capital del Imperio de Occidente. El Papa era obispo de Roma. Fue aceptado sin ningún problema por parte de la Iglesia de Occidente y por parte de la Comunidad de Oriente. Pero en el siglo V, los católicos del Imperio de Oriente empezaban a molestarse por cómo actuaban los papas en Roma, por tener que obedecer al obispo de Roma, que para ellos nada más que era una visión política del asunto y desde el punto de vista político ellos eran muy importantes. Y a este hecho de carácter político se añadió una diferencia cultural entre Roma, que era profundamente latina, mucho más racional, y Constantinopla, que es lo que llamamos hoy Estambul, aquí, y Constantinopla, capital del Imperio de Oriente, que era una influencia más oriental, más intuitiva, más influenciada por el mundo árabe y el mundo griego, no tan racional como nosotros. Ellos eran más intuitivos, más de experiencia. Y poco a poco las incomprensiones y malos entendidos se fueron agravando hasta que en el año, como digo, 1054, en el siglo XI, el patriarca de Constantinopla, que se llamaba Miguel Cerulario, dijo: hasta aquí hemos llegado. Y rechazó rotundamente y contundentemente a la latina. Y además el Papa mandó un emisario a Oriente, donde durante un año no fue recibido en absoluto por el patriarca de Oriente, y en un hecho dramático, en la
basílica, esta que está aquí, que era la Basílica de Constantinopla, que ahora es un museo, hizo un gesto dramático profundo, que fue clavar con un puñal en el altar de la Basílica la excomunión de Miguel Celulario con toda la Iglesia de Oriente. Y acto seguido, como no era recibido, pues hizo este acto tan dramático y se regresó a Roma sin ser recibido, y ahí se culminó el cisma de Occidente, con ese acto tan tremendo. Yo tuve la oportunidad de visitar Santa Sofía, que es la basílica esta, y la verdad es que es impresionante el sumergirte en todo lo que allí pasó, en todo lo que allí pasó. Bueno, ese fue el primer cisma. ¿Cuál fue el segundo cisma? Pues todo lo tenemos presente, fue en el siglo XVI, ¿no? En el año 1517, con la iniciativa de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, dando lugar a la Iglesia luterana o protestante. Era la época del Papa León X. Esta ruptura se dio de la siguiente manera. Al terminar la Edad Media, la Iglesia Católica, incluyendo a sus más altas jerarquías, se encontraba en una condición moral nada edificante. Buscaban honores, poder, diversiones, dinero, desde sacerdotes, obispos, cardenales y papas. Acuérdense, los papas tenían concubinas, los papas tenían amantes, los papas tenían hijos, etc. Acuérdense, ¿no? Eso es una realidad que no podemos descartar. Surgió desde entonces la presencia de Martín Lutero, que tuvo una intuición de que esto no puede ser. Esto no puede ser. Un sacerdote agustino, que viendo todo aquello y tomando como gota que colmó el vaso para la construcción de lo que ahora es el Vaticano no existía como tal, se crearon las indulgencias por las cuales se tenían favores espirituales a cambio de dinero. Lo cual ustedes se pueden imaginar en aquella época con esa cultura y esas sensibilidades lo que significaba, ¿no? Y entonces, desgraciadamente, eso fue la gota que, como digo, colmó el vaso, y con lo que sucede con los péndulos, que se fue el péndulo por el rechazo a esas situaciones que eran moralmente nefastas, pues el péndulo se fue hacia el otro lado. Y Lutero se indignó por estos abusos públicos y comenzó el ataque con la Iglesia católica, ¿no? Lutero se siguió de frente en este camino contra la Iglesia con estos puntos, así de manera rápida, ¿no? Lutero decía que la Iglesia es una sociedad invisible de la cual se puede apartar uno solamente con el pecado. Solamente con el pecado ya se aparta. Y afirmó que había completa igualdad entre sacerdotes y laicos. Todo cristiano, que tampoco hay muchas cosas que no eran nada descabelladas, ¿eh? Pero en aquella época era tremendo. Todo cristiano tenía entera libertad para interpretar la Biblia. Atacó el celibato de los sacerdotes, negó la transustanciación, perdón, que me he ido para atrás, negó la transustanciación en la Eucaristía. Rechazó los sacramentos, menos el bautismo y la cena del Señor. Pidió que se reconociera el aborto.
perdón, el divorcio, el aborto no, perdón, lo borro. El divorcio. Luchó contra el culto a la Virgen y a los santos. Indicó que solamente por la fe en Cristo seremos salvados. Las obras no condicionaban para nada, solamente era la fe. Todo esto terminó con la excomunión de Lutero y el involucramiento de varios miembros de la realeza que optaron por apoyarlo, movidos a su vez por intereses personales. De esta ruptura salieron los presbiterianos, los bautistas, los pentecostales, los adventistas, metodistas, dando lugar a más de 20 sectas. O sea, ustedes van a Estados Unidos y hay numerosas y numerosísimas sectas que todas brotan de esta, ¿no?, inicial, ¿no? Luego también surgió la anglicana, que por ser tan grande también, pues le merece que la veamos también aparte. La anglicana también tuvo lugar en el siglo XVI y fue con ocasión de Enrique VIII en Inglaterra, por eso se llama la anglicana. Y es Enrique VIII quien decide romper con la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica no autorizó la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón, porque no quería tener descendientes masculinos y Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, no le daba hijos varones y entonces quería la anulación del matrimonio y la Iglesia dijo que nanay de la China, que eso no podía ser así. Y entonces dice, pues yo creo la Iglesia, me la hago yo soy el jefe de la Iglesia y me separo. Y me separo de la Iglesia Católica y me separo de Catalina de Aragón. Enrique VIII, rey de Inglaterra, pide al Papa Clemente VII la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón, como les digo, para casarse con Ana Bolena. El Papa rechaza esta petición y el rey, para salirse con la suya, separa a la Iglesia de su país de la autoridad de Roma, declarándose único y supremo jefe de la Iglesia de Inglaterra. Ahora la reina Isabel de Inglaterra es la jefa de la Iglesia anglicana. Ella es, por sucesión como reina. Enrique VIII después mandó matar a Ana Bolena para casarse con otra, con Juana Seymour, y muere esta y se casa con Ana de Clerby, en fin, se divorcia de esta para casarse luego con Catalina de Howard, en fin, que fue un pieza este hombre casándose y descasándose. Una de las consecuencias de esta ruptura fue la violenta persecución que se produjo contra aquellos que querían permanecer fieles a Roma, entre ellos muchos obispos, muchos sacerdotes y muchísimos fieles fueron masacrados, ¿no? Actualmente la Iglesia anglicana no reconoce la autoridad del Papa, admite el divorcio, no cree en el sacramento de la reconciliación, cree que Jesús está solamente de manera espiritual en la Eucaristía, no en cuerpo y alma y divinidad como nosotros creemos. Sus sacerdotes y obispos no son ni lícita ni válidamente consagrados, así lo consideramos nosotros, porque se rompió la unidad con Roma, etc. ¿Cuál debe ser nuestra actitud con los cristianos de otras iglesias? Pues en primer lugar, sentir pena porque nos hemos separado, en primer lugar. Pero esto es lo que dice el catecismo, ¿no? El catecismo de nuestra iglesia dice, los que nacen hoy de las comunidades surgidas de esas rupturas y son instruidos en la fe en Cristo, no pueden ser acusados de pecado bajo ningún concepto por la separación de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraterno. Son justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos del Señor. Y yo siempre digo que nadie les quite el nombre a ustedes de cristianos.
No califiquen solamente de cristianos a los protestantes. Cristianos somos todos, que no les quiten el nombre de cristianos. A veces se habla, no, porque una música cristiana, no porque los cristianos son distintos. Bueno, mi música es cristiana, me enorgullezco de ser cristiano. Yo soy cristiano, que nadie les quite el nombre de ser cristiano. Y en este mundo, ¿qué son las sectas? Antes que nada tenemos que decir que toda ruptura de las que antes hemos hablado dañan y debilitan el cuerpo de Cristo. ¿Qué nos toca hacer nosotros? Pues ser dóciles a la acción del Espíritu Santo y trabajar en la iglesia en la que estamos. Con una actitud, como decía el catecismo, una actitud ecuménica. Ecumenismo significa que todas las iniciativas dirigidas a promover la unidad de los cristianos es de Dios. Las sectas, pues la secta es una doctrina religiosa que se diferencia e independiza de otra. Eso es una secta. También se le llama secta al conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa e ideológica. Pues hay hoy muchas sectas, ¿no? Tanto en el mismo protestantismo como en otras partes, ¿no? Como los testigos de Jehová, como la iglesia de los últimos días, como estos de la luz del mundo, que aquí en México, en Latinoamérica, son muy comunes, o son numerosos. En Europa nunca había oído hablar de estos de la luz del mundo. El riesgo en general, al entrar en una secta, es que manipulan la voluntad de las personas, aprovechándose de las necesidades materiales, afectivas y espirituales que puedan tener en ese momento, porque les ayudan, realmente les solucionan sus problemas, para después invitarles a formar parte de su pensamiento, pero les ayudan. El riesgo particular es que envuelven a la persona presentándole su doctrina de una manera convincente, aprovechándose a su vez de su ignorancia, también es verdad. La doctrina que ofrecen tienen como base también la Sagrada Escritura, se apoyan mucho en la Sagrada Escritura. Madre mía, los testigos de Jehová, cómo se apoyan en la Sagrada Escritura. Pero la interpretan con unos criterios muy básicos y muy propios. Tienen tantos seguidores porque los que formamos parte de la Iglesia Católica no nos hemos dado cuenta en realidad de cuál es nuestro compromiso bautismal. Y no les ayudamos materialmente. Las sectas sí les ayudan, sí resuelven sus necesidades. Tampoco hemos tomado conciencia de cuál es nuestro compromiso como laicos bautizados. Que tenemos que amar a Cristo, sí, pero no hemos comprendido que esa labor también es nuestra, de laicos, de ayudarles materialmente, de ayudarles espiritualmente, de dar nuestro tiempo a ellos, y lo dejamos todo a los presbíteros, a los sacerdotes ministeriales, que lo hagan todo. Y tienen mucho éxito porque jalan a la gente, contactando sus necesidades, como digo, materiales, sus necesidades emocionales, espirituales. Y en este renglón, nosotros los católicos tenemos mucho déficit. Pecamos de omisión. No hemos sabido ser presencia de Dios para otros. Seguimos pensando que con oír misa los domingos ya es suficiente, que con cumplir los mandamientos ya es suficiente, y no atendemos las necesidades de nuestros hermanos. Claro, si nuestros hermanos más débiles encuentran a alguien que le responde a sus necesidades, pues lógicamente se van con ellos. Hemos de hacer todo el bien que estamos llamados a hacer. Hemos hecho de nuestro cristianismo una rutina a veces mediocre y pobre, no un estilo de vida.
que jale, que invite con nuestra vida y que también solucione con acciones concretas las necesidades de nuestros hermanos más débiles. Probablemente en este mismo momento, a lo mejor, yo no sé si cada uno de ustedes a lo mejor han tenido algún caso, pero se han encontrado, yo me he encontrado con gente que era sumamente dependiente, por ejemplo, un caso muy común de la bebida, alcohólico, que se ha metido a otra religión y ha dejado de serlo. Y ha dejado de serlo. Porque se han ocupado de ellos. ¿Qué hay que hacer con estas personas? Pues desde luego no jalarlas a nuestra religión ahora. Que sean fieles a su nueva visión de la vida. Han dejado los vicios. Se han convertido en personas nuevas. Que sigan ahí, por supuesto. Por supuesto. Porque el Espíritu de Dios hará su obra. Ha hecho ya su obra en él, en esa persona, y seguirá haciéndola. Pero esto pasa por el hecho de que otras personas se han encargado de esa persona. Y por eso ha salido del bache. Lo que se nos queda de tarea es cuestionarnos seriamente qué estamos haciendo o dejando de hacer para que las situaciones como estas se den con mayor frecuencia en este día, hoy en día. Es imparable el crecimiento de las sectas protestantes en Latinoamérica, imparable. Están creciendo mucho. Ya hemos visto que no da igual una religión que otra. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Para nosotros, los que ya hemos tenido la oportunidad de conocer a Dios, a Cristo, a la Santísima Virgen, la respuesta es, como hemos dicho antes, no, cualquier religión no da lo mismo. Porque hemos conocido, hemos amado a Jesús, a María, el sacramento de la Eucaristía, los sacramentos. ¿Qué tenemos que hacer? Ocuparnos también de las necesidades de las personas. Porque ese es el camino del Evangelio. No porque los protestantes lo hayan hecho, sino porque es el camino que Jesús hacía. Jesús levantaba de la postración a la gente. Eso es lo que la gente busca, que les ayude. Y entonces, anda, son las 1:15, ya acabamos. La espiritualidad de la cruz. Que aquí ya, a partir de este momento, ya para la próxima clase ya hablaremos específicamente. En la espiritualidad de la cruz, las cosas las tenemos claras. ¿Qué tiene que ver todo esto con la espiritualidad de la cruz? Pues mucho, tiene que ver muchísimo. Ya que necesitamos tener puntos de vista y criterios claros. Necesitamos conocer, entender y vivir bien nuestra religión. Necesitamos saber distinguir en este supermercado de ofertas espirituales de este mundo y cultura light que vivimos cada día, qué invitaciones aceptamos y cuáles rechazamos. Por eso era tan importante meternos dentro de nosotros mismos. Porque el peligro es que somos una generación de crédulos, no de creyentes, que ese es el problema y la diferencia. No es lo mismo ser crédulo que creyente. Creyente es vivir una experiencia y desde esta experiencia de Dios dar respuesta activa en mi vida. Crédulo es creer cualquier cosa. Pues la espiritualidad de la cruz, la espiritualidad de la cruz es una escuela de espiritualidad, antes que nada. Es una escuela de espiritualidad cristiano-católica, por decirlo, por subrayarlo, que se ubica dentro de mi iglesia y dentro de mi religión. Es una escuela de espiritualidad. ¿Qué significa eso? Si hemos dicho que antes espiritualidad va de la mano con dar respuesta a mi experiencia de Dios,
La espiritualidad de la cruz me enseña de una determinada forma a dar respuesta a esa experiencia de Dios. Por eso se llama escuela. La espiritualidad de la cruz es una escuela, además, de santidad. Es una escuela de espiritualidad que me enseña a ver el amor, el dolor, la enfermedad, la vida, la muerte, los imprevistos, en fin, mi cotidianidad y todas esas grandes interrogantes que en algún momento de mi vida, tarde o temprano, me he preguntado, por eso era tan importante hacer el ejercicio la semana pasada, me impulsa a verlas de una manera totalmente distinta, de darles respuesta de una manera distinta, más sana, más liberadora, más integral, más evangélica, más comprometida con Dios, con la historia. Y es ahí se sitúa mi propia historia, la historia de mi familia, la historia de mi vecina. Vale. Bueno, pues eso es. Con esto concluimos. Y entonces, ¿qué ejercicio les propongo? Les propongo para la próxima semana que lo hagan con interés. Interés significa no con la televisión puesta al lado y cogiendo papel y lápiz. No, no se trata de eso. Se trata de que ustedes trabajen personalmente. Pues simplemente ustedes investiguen en Puebla qué son las escuelas de espiritualidad y cuántas hay en nuestra ciudad. Ya sabemos lo que es una espiritualidad. Ya sabemos lo que es una escuela de espiritualidad. ¿Cuántas escuelas de espiritualidad hay en Puebla y cómo se distinguen unas de otras?